Buen día. Nuestra lectura para el día de hoy viene del libro de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 51. Juan 1, 29 al 51. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». De este hablaba yo, cuando dije: «Después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo». Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: «Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios». Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios». Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?» «Rabí, ¿dónde te hospedas?» Rabí significa maestro. «Vengan a ver», les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas», es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: «Sígueme». Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas». «¿De Nazaret?», replicó Natanael. «¿Acaso de allí puede salir algo bueno?». «Ven a ver», le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: «Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad». «¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. «Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto». «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», declaró Natanael. «¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas». Y añadió: «Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Cristo te ve. ¿Escucharon en el versículo 48? Cuando Jesús le dice a Natanael: «Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto». Antes de que, ya te había visto. Para cuando tú llegues a Cristo, sea para la salvación, sea para llevarle alguna angustia, Él ya te ha visto. Cristo te vio antes de que tú llegaras a Él. Él te ha visto. Te vio en medio de aquella situación. Te vio en medio del dolor. Te vio en medio del pecado. Te vio en medio de la soledad. Él ya te vio. Cristo, el que ya te vio, es el Hijo del Dios que te ve. Vamos a Génesis 16:13. Génesis 16:13. Y dice aquí: «Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al
al que me ve. Dios es el Dios que te ve. Cristo es el Hijo de Dios quien te ve y Cristo te ve. Antes de que tú lo veas, Cristo ya te ha visto. Dice Agar, ahora yo he visto a aquel que me ve. Que tú y yo podamos hoy ver al Dios que nos ve. El ser vistos por Dios nos permite ver a otros y llevarlos a aquel que ya los ha visto. Regresando a Juan capítulo 1, versículo 41, vemos que Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Luego vemos en el versículo 45 que Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que Cristo nos ve y nosotros lo vemos a Él, Él nos permite ver a los otros que tienen necesidad de conocer a aquel quien ya los ha visto. Entonces hoy, que tú y yo podamos tener la plena seguridad de que Cristo nos ve, Cristo te ve, que nosotros podamos voltearnos hacia Él y ver a aquel que ya nos vio, y luego que podamos voltearnos a ver a aquellos que todavía necesitan ver a aquel que ya los ha visto. Que Dios les bendiga.